Un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan todos los jueves a las 19 horas por nuestra plataforma aquí en Tucuy, Ruta 144, donde juntos hacemos la transformación. Y hoy tenemos una gran alegría de compartirles una nueva saga, una nueva etapa en estos espacios donde seguimos compartiendo la dimensión de este conocimiento que viene de las estrellas. Y dentro de este gran cuerpo humano que ustedes ya saben, antes de tocar el tema que hoy nos convoca, no estamos solos. Hay muchos atrás de los que poco a poco ustedes van a ir viendo a través de estas pantallas. Mi nombre es Jairo y ahora le doy el pase a mis hermanas, María Silvia y Verónica. Gracias, Jairo. Muchas gracias por esta bienvenida. Yo también saludo desde mi corazón. Un saludo para todos. La verdad que muy feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo y entregando estos conocimientos para lograr esa transformación. Así que gracias. Hola, hola, muy bienvenidos a todos. La verdad que sí, una gran alegría poder dar comienzo a esta nueva etapa, compartir siempre entre todos y obviamente brindar herramientas de este maravilloso conocimiento. Así que muy alegre, con el corazón dispuesto para compartir. Adelante. Bueno, muchas gracias y nuevamente les damos la bienvenida a todos los que nos siguen y nos escuchan. Muchas gracias por estar allí, por compartir también este conocimiento, porque esa es la idea de lo que nosotros estamos haciendo, que este conocimiento pueda llegar a los corazones de todo el planeta, porque contiene una esperanza, contiene un cambio, contiene una necesidad que es solamente saciada a través de este conocimiento en el corazón. Y hoy tenemos, como les hablamos al principio, esta nueva saga, Testimonios de Transformación. Hoy vamos a hablar un poco de cómo este conocimiento individualmente y también cómo está conectado con todo lo que nos rodea, pero todo lo que es vivo en el planeta, llámese naturaleza, el planeta en sí mismo, las estaciones, el viento, el agua, los animales. Todo está en constante movimiento y cambio. Entonces, queremos presentarles formalmente el tema de los testimonios de transformación. Irán viendo cada uno, cada jueves, un rostro diferente y cómo esto ha ido haciendo y activando dentro de sí, en el corazón, unos cambios. Ha ido despertando una inteligencia y eso ha ido generando un cambio en la vida de cada uno individualmente. Entonces, para conectarnos ya o meternos o introducirnos en este tema, si observamos el universo como tal, está en constante movimiento. El planeta gira en una órbita y no choca con otros planetas. Así también contiene un sol que equilibra y armoniza, alimenta y está todo el tiempo allí entregando esa misma luz, esa misma inteligencia, esa misma energía que recibe de otro sol y así a través de toda la galaxia. Entonces vemos que hay un movimiento constante, vemos que hay un cambio indetenible, movimiento y en expansión. Y si vemos eso por allá afuera, pero lo traemos a nuestro interior, al corazón, el corazón también está en un constante palpitar, en un movimiento de sístole y diástole, desde que somos o estamos en la concepción. Desde ese mismo momento ocurre esos cambios constantes, indetenibles. Y en este tiempo y conectado con la profecía, nos llama a un cambio, una transformación tan necesaria. O sea, que tenemos que, el hombre del planeta, conectarse con la gran orquesta de lo que es todo, absolutamente, el Padre Eterno, el Dios no conocido que pregonó Pablo de Tarso en Atenas. Bueno, adelante, Vero. Gracias, Jairito. Algo que compartir también en esta hermosa imagen de ese movimiento, ¿no? Toda esa perfección y ese equilibrio, poder comprender que todo se rige a través de leyes y que el conocimiento de esas leyes, saber cómo funcionan y cómo actúan, eso también nos da una libertad.
porque todo lo que está esparcido y lo que habita en ese universo insondable, todo tiene su lugar, su razón de ser, su movimiento que no choca contra otros, sino que está todo en perfecta armonía. Y eso es porque se conoce la ley, se sabe cómo rigen esas leyes y tanto como es allá arriba, decía Hermes, rigen también aquí abajo con nosotros. Entonces, poder descubrir las leyes que rigen la creación, que rigen la vida, es también tener un conocimiento de nosotros mismos y eso nos da una libertad de cómo comprendernos en nuestros procesos en el cotidiano. Hasta ahí, mi hermano. Adelante. Excelente, muchas gracias. María Silvia, ¿nos quieres compartir algo? Claro que sí, maravilloso esta imagen y poder dimensionar que ahí nos está mostrando esa mecánica del verbo, con lo que nosotros sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces en esta plataforma, de que todo ha sido creado mediante el verbo y que el verbo es esa mecánica constante, eterna e indetenible, que así como lo vemos aquí plasmado en el universo, de la misma manera debe ocurrir dentro del hombre. Ese sol que vemos ahí, ese sol está en nuestro corazón y de esa manera es como cada uno de nosotros, con ese movimiento constante, con ese cambio constante, ¿no? Ese deber hacer nuevas todas las cosas, es como vamos haciendo nosotros la transformación. Esto es lo que les puedo compartir, mis hermanos. Entonces, lo que básicamente estamos buscando compartirles a todos ustedes es que la transformación es un proceso natural. El cambio es un proceso natural. Observamos ahora, al menos para Argentina, estamos entrando en una estación diferente en donde hay mucho viento, empieza a ponerse un poco frío, las hojas se caen, se tornan amarillas, hay un proceso natural del cambio. Y las profecías anunciaron ese proceso natural dentro del hombre, dentro de cada uno de nosotros, donde Benjamín Solari Parravicini dejó cifrado algo muy importante para este tiempo. Él nos habla de un monstruo materia que iba a ser destruido y si observamos la imagen, la explosión la explosión ocurre desde adentro, o sea, una implosión que el hombre transforma. ¿Pero qué es lo que transforma? Su corazón. ¿Pero cómo? Acá lo dice muy claramente. Y se derrumba ante la exacta verdad de Cristo. Pero Cristo no en una relación de una iglesia, sino Cristo en relación a un conocimiento, a un mensaje que Él, Jesús, vino a dejarnos para todos nosotros, que tal vez antes no se comprendió, pero hoy sí, y toca los corazones de aquellos que han mirado el horizonte albergando una esperanza, como aquella samaritana. Adelante, Vero. Gracias, Jairo. Así es. Los Hopis decían, y no cansamos de decirlo, que el mejor refugio era el corazón. Eso es lo que poder trabajar en el corazón, hacer justamente un lugar en el cual no alberguemos ningún tipo de resentimiento, ni de dolor, ni de miedo, poder nutrirlo realmente con las emociones libertarias que decimos nosotros, ¿no? De poder conectarnos con lo que es verdadero, la naturaleza, la vida misma, el poder compartir entre nosotros como comunidad, como hermanos que somos, porque nos rige, Pablo de Tarso lo decía, un mismo espíritu, somos engendrados de un mismo espíritu, de una misma sangre. Entonces, volver a rememorar todas esas condiciones que el hombre tiene para liberarse de todo aquello que lo ata en este tiempo y que tenemos como guía la profecía, ¿sí? Es el poder poner en práctica y accionar todas estas mecánicas para vivenciarlas, para experimentarlas, porque solo así podemos comprobar la veracidad de todo este conocimiento que estamos recibiendo. Adelante, María Silvia. Bueno, Vero, muchas gracias. La verdad que esta psicografía, esta profecía de Benjamín Solari Parravicini nos aclara bastante y nos muestra cómo ese hombre del mundo, esa humanidad, ha sido manipulada en su cuerpo psíquico, nos han
instaurado un cuerpo psíquico que no nos corresponde, donde nos han puesto el dolor, el deseo, el miedo, la amargura, todas esas cosas que sabemos que no son del ser, que no son, como hablábamos hace un ratito, de lo natural, de lo que rige al universo, de esas leyes que rigen al universo y a nosotros mismos como seres humanos. Sabemos que todo eso no nos corresponde, no es natural en la humanidad, que sí está porque nos han corrompido el pensamiento, nos han manipulado las imágenes, nos han distorsionado las imágenes, y justamente cuando nosotros podamos manifestar ese sol que tenemos dentro de nuestro corazón, ese Cristo, hablando de esta nueva era, estamos en esta nueva era del Cristo, cuando se pueda manifestar el Cristo en el corazón de los hombres, ese cuerpo psíquico va a desaparecer, esa, como dice ahí, ese monstruo materia va a estallar y va a dejar de ser, porque se va a empezar a manifestar lo natural que tenemos en el corazón, que es el amor, como hablabas vos, ¿no? De Pablo de Tarso, que ha hablado siempre del amor que debemos manifestar en este tiempo. Adelante. Gracias, María Silvia. Y ese amor está conectado dentro de estos testimonios de transformación en cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Desde mi lugar, yo siempre albergué una esperanza como aquella samaritana. Desde pequeño había algo que me decía que lo que me ofrecían como Dios no era verdad. A mi entender, no me entraba en la cabeza cómo era posible que tremendo Dios entre entre cuatro paredes o me condicione para que haga ciertas cosas para que Él me perdone, si se quiere, como cuando nosotros de niños le hemos pedido perdón a nuestros padres. Claro, el conocimiento que nosotros pregonamos acá nos da esa sanidad, nos da esa comprensión, nos da y nos conecta con esa inteligencia que está en nuestro corazón y como aquella samaritana, yo también estoy en ese proceso de transformarme, de esperar a ese Cristo y me aclare todas las cosas. Y no es que llegó literalmente, físicamente, porque Él anunció que iba a venir por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Pero como aquella samaritana y lo que nos dice Parravicini, nos da una claridad de qué debemos hacer nosotros o cuál es la esperanza que alberga la profecía en aquellos hombres que han buscado o han albergado y han guardado esa necesidad de sanar su interior, de cambiar. Pero ¿cómo es? En mi caso, el odio, el enojo, la impaciencia, dejar todo eso atrás. Y eso es un proceso de aquella conversación que tuvo, y ya con esto te doy el pase, Vero, de aquella conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. ¿Cómo hago para nacer de nuevo?, le decía. Y había que nacer, o sea, volver a hacer un nacimiento, pero no de carne, sino del espíritu. Adelante, Vero. Y así como, bueno, habíamos hablado de una verdad en las psicografías anteriores, ¿no? Que nos invadía, a Latinoamérica invadía una verdad, ¿sí? Esa verdad que se nos muestra ahora y que, bueno, toca a Argentina porque tiene una condición diferente a otros lugares, ¿sí? Es una guía, ya lo dijimos varias veces, la profecía. Pero fíjense que menciona esta Argentina mostrará luego de la gran prueba, al hombre nuevo. Y esto ya también nos da una certeza de que todo proceso de transformación tiene un accionar, tiene un cambio en nosotros que nos lleva siempre a algo nuevo. Sea difícil, sea, no sé, quizás hasta complejo por ahí llevar adelante ese cambio, pero siempre hay una diferencia entre lo que se era antes a lo que se es después. Y está en uno realmente, que ese es un gran desafío, el poder, toda batalla o toda tribulación que uno viva, poder encontrarle esa cosa buena que trae, esa transformación buena, porque definitivamente, como marca la profecía, si seguimos ligados a la materia,
cosa que no nos daría una libertad completa, y eso lo podemos reflexionar nosotros mismos en cómo nos sentimos hoy en día, prisioneros de un sistema, teniendo que trabajar para generar un dinero que siempre se termina. O sea, no hay una evolución a nivel espiritual de lo que en el cotidiano se vive, más si nos conectamos con lo que es verdadero, con lo que estas profecías o este conocimiento nos trae, comenzamos a descubrir otras cosas, comenzamos a conectarnos con lo que es maravillosamente vivo. Y siempre di el mismo ejemplo porque es clave, es cuestión de sentirlo. Sentirnos en la ciudad, sentirnos en medio de la naturaleza. ¿Qué nos da mayor gratitud? ¿Qué nos da mayor tranquilidad? ¿O qué nos gusta más? ¿Sí? Y por algo suceden esas cosas, porque comenzamos a entrar en una resonancia de esas leyes que mencionaba al principio, de las que fuimos creados, ¿sí? Empezamos a entrar en una resonancia de esas leyes de creación que nos rigen a nosotros y que nos rigen en nuestro entorno natural. Hasta ahí, adelante. Bueno, ahí escuchaba atentamente a ustedes dos con todo esto que traen de Argentina y pensaba que la gran promesa de Argentina, hablando, ¿no?, de lo que venimos hablando de la profecía, es poder ser cumplidores como samaritanos. Argentina samaritana del mundo, o también ser, ¿por qué no?, ese faro. El faro lleva luz en la oscuridad. Nosotros sabemos que los faros están puestos en las costas de los mares para guiar a los barcos que están en las tinieblas y no saben dónde está la costa. De esa manera, esa transformación que debe hacer el hombre desde su interno es justamente poder ser ese samaritano y también poder ser ese faro. Pero saber, como decían ustedes, que la transformación llega, ese nuevo hombre llega después de que pasó una tribulación o que pasó como dice ahí, una prueba. Mucha gente, después de haber tenido, no sé, un gran accidente o una tragedia, una enfermedad, la persona es como que se conecta, entra en ese silencio, en esa paz de su corazón, en ese silencio de la mente, y se conecta con la vida que tiene en el interno, con ese cristal que tiene en su corazón, y ahí es donde dice, bueno, esto es una señal de que yo tengo que dejar tales cosas, que tengo que empezar a amarme más, que tengo que empezar a valorar la familia que tengo que valorar los animalitos con los que vivo, valorar la vida, dejar todo lo que me atrasa y poder ser como esa psicografía que vemos ahí de Solari, donde muestra esa semilla, ese huevo como una semillita con un brote, que es ese nuevo hombre que hoy empieza a levantarse en todo el planeta y en Argentina, por supuesto, porque este mensaje está llegando a todos los hogares que todas las semanas se van conectando con estas enseñanzas. Y ahí dice que el cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón. Podríamos decir que las tierras en quemazón van a ser esas tierras que hoy ya están en guerra, que están con procesos bélicos, que no cesan de tener un constante odio y batalla, pero por una transformación que no tiene nada que ver con lo interno, sino que se disputan tierras o poderes, honores, que no tienen nada que ver con las leyes que rigen al hombre. Y dice que ese canto será en Argentina y que será en unión. Entonces, eso nos da la pauta de que la profecía no es para unos pocos, es para que toda la humanidad pueda prestarle atención y se pueda dejar guiar por ella para poder ser esos actores, ¿no?, de esa promesa y poder seguir llegando ese canto a toda la humanidad. Adelante, mis hermanos. Esta promesa que decías tú, María Silvia y Vero, la conecto con algo, con una condición que mencionaron, la condición del ser samaritano. Eso no viene en un DNI de algún país, eso viene en una condición espiritual, una condición del ser que está en el corazón de cada uno. Entonces,
La profecía está conectando en ese canto humilde, por ejemplo, en Apocalipsis 14, que dice que cantaban un nuevo cántico delante del trono. Quiere decir entonces de que estos hombres que cita, ¿quiénes son los que cantaban? ¿Quiénes son los samaritanos? Y si está hablando de Argentina y está hablando de ese hombre nuevo, que son las psicografías de Parravicini, estamos hablando de que hay una condición, de una característica, por así decirlo, del ser de estos hombres de esta región, que no es una condición de una nacionalidad, que no es una condición de haber nacido físicamente acá, la cual es mi caso. Por eso también Parravicini habla de un crisol de razas, sino es una condición de aquellos hombres que han decidido cambiar, renacer. Podríamos llamarlo aún más, reencarnar, que es un proceso diferente a encarnar, porque es un proceso en conciencia. Se dan cuenta de lo que estaba mal y enderezan el sendero que Juan predicaba para que todos podamos llegar a aquel reino. Podríamos decir que podríamos llegar todos a hacer eso, esa condición de samaritanos que en muy poco tiempo, como decías tú, María Silvia, como esos faros, tendremos, ¿por qué no decirlo?, que iluminar a muchos otros ante todo el caos que también está profetizado, pero no todo es caos, valga la redundancia, sino hay una esperanza. Pero esa esperanza queda citada también en aquellas primicias, que son los que allanan ese camino. Adelante, Vero. Gracias, Jairo. Así es, entonces nos encontramos justamente en el poder volver a recordar esa luz que tenemos y dónde habita, conectarnos con un nuevo corazón, o quizás empezar a darle más importancia y más atención cómo funciona nuestro corazón, porque realmente no es únicamente un músculo que palpita y que tiene un diástole y sístole, sino también que tiene una vida y que engendra pensamientos. Entonces, poder conectarnos desde ese lugar del sentir, ¿no? Nos da una claridad en cómo nosotros, en nosotros, poder abordar esas emociones que a veces nos inundan o nos ganan, ¿sí? El miedo, la angustia, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que nosotros se vayan o aplacarlas, ¿sí? Hay en este párrafo una mecánica muy linda y que conecta también con ese movimiento del corazón y también con nuestra respiración, con lograr conseguir la calma. Tengo el agrado de conocer a varias personas por mi oficio y he visto cómo la gente le cuesta respirar, le cuesta tener una respiración calma, una respiración que me permite estar en reposo, en quietud. Y más bien es una respiración que lleva como en piloto automático, ¿no? En el día a día. Cuando uno se concentra en ese proceso de respiración y empieza a sentir su corazón, eso automáticamente aplaca el pensamiento que genera esas emociones mundanas o esas emociones que de alguna forma estancan al espíritu y que no permite tener un equilibrio o estar de una forma neutra, ¿sí? O en reposo, como digo yo. Entonces, fíjense en esta psicografía también que se muestra aquí, que habla que la humanidad será herida de muerte por la flecha del amor. La flecha hará sentir dolor más placer en sincero y sano amor, que llega sin visible actor. Y aquí para poder compartir dentro de esta diapositiva que traemos y darle el paso a María Silvia, una de las reflexiones que he tenido dentro de este conocimiento, o quizás lo voy a ampliar un poco más, cuando me adentro a un camino espiritual para vivir un cambio a nivel espiritual, yo creía que en la medida que iba teniendo entendimiento, ¿sí?, ya el dolor iba desapareciendo y cada vez no iba a existir. Y resulta ser que no es así. Dice la lógica de la lógica que el dolor
es necesario para el hombre de paso por este planeta, porque es una forma en que nosotros depuramos nuestro error y es una forma en que, por amor, la ley misma nos da el indicio de que nosotros nos estamos corriendo de la ley. Por eso, como decía al principio, y con esto cierro, cada cosa que vivimos, que nos cause dolor o que nos cause una tribulación, está bueno detenernos un segundo para poder reflexionar el por qué estoy viviendo lo que vivo, cuál es el propósito de eso. Y les puedo asegurar que se puede encontrar una respuesta factible que a nosotros nos alimente y nos arengue a continuar para sanar ese dolor. Adelante, María Silvia. Bueno, Vero, muchas gracias. La verdad que hablar esto, ¿no? De poder construir con ayuda de este conocimiento, con ayuda de esta verdad, un nuevo corazón y ver esos resultados es maravilloso. Esto que vos decías, ¿no? Yo siempre digo que el dolor nos avisa que erramos el camino, que equivocamos el camino, que nos viene a ayudar para que rectifiquemos, para que corrijamos la senda, pero que sufrir es una decisión. Puede haber mucho dolor en un aprendizaje, por eso ahí dice, ¿no? Esa flecha del amor que va a traer dolor, y trae dolor porque en cierta forma nos hace conectar con ese corazón, lo llevamos al interno y reflexionamos acerca de nuestras acciones. Esa es la gran transformación, poder darnos cuenta dónde nos equivocamos, dónde la pifiamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro accionar en el día a día, en un trabajo, cuando hablamos con nuestros compañeros de trabajo o con el vecino, dónde dañamos a alguien sin intención, pero que eso lo tenemos que remediar, porque también muchas veces pensamos, ¿no? que somos perfectos en un montón de cosas y la vida y la ley nos va mostrando dónde debemos afinar, dónde debemos, digamos, volver a rectificar esos errores, que por ahí pensamos muchas veces que somos esto, ¿no? Lo que hemos hecho durante toda nuestra encarnación, que somos, no sé, abogado, arquitecto, médico, panadero, jardinero, y que vamos haciendo lo mejor que podemos. Sin embargo, este conocimiento nos lleva a estar atentos a verdaderamente lo que traemos en el interno, lo que nosotros a lo largo de nuestras encarnaciones hemos ido aprendiendo y hemos ido dando, y que hoy es el momento de poder aplicar este conocimiento para poder hacer esa verdadera transformación. Yo, por ejemplo, una herramienta que me sirvió muchísimo y me sirve en este conocimiento, que yo sé que muchas veces la han compartido en estos programas, en estos talleres, es el cuidado con mis 5 sentidos, poder ser selectivo, poder elegir lo que yo quiero para mis 5 sentidos, porque eso en definitiva va a ser la materia prima de mis pensamientos y va a ser lo que yo voy a demostrar en el día a día con mis acciones. Entonces, estar muy atentos y que ese nuevo corazón se pueda ir haciendo a partir de eso, de transformar los 5 sentidos, dándoles vida, dándoles naturaleza, dándole cosas lindas, para que el pensamiento sea también un pensamiento de vida y que nos conecte con, como dice esa hermosa imagen de Pablo de Tarso, con el amor. Así que eso, mis hermanos. Adelante. Muchas gracias, María Silvia. Mientras te escuchaba, pensaba estos hombres que están citados en varias profecías y que están conectados con la lámina anterior, los del Cántico Nuevo, de Apocalipsis 14 y de la psicografía de Parravicini, los cruzados orlados. ¿Por qué buscaron esta necesidad de transformar, de cambiar? ¿Qué es lo que les dijo por dentro? Esto no está bien. O ese dolor que tú manifestabas, María Silvia, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo cambio? ¿Cómo enderezo la senda? Que decía el preparador, Juan. Entonces,
indudablemente hay una inteligencia que está en nuestro corazón y eso podríamos llamarlo amor, una cohesión. No es la ley de la atracción, que es algo más mental, sino es una cohesión natural e intrínseca en cada ser que reconoce su propio origen e identidad. Entonces ese amor que ellos sienten, tal vez no con claridad, pero que este conocimiento aclara e impulsa todo ese proceso de regeneración que Mateo también habló, que cuando en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y ese trono de la gloria es el corazón es lo primero que se forma, y esa necesidad, esa cohesión de ese amor que es tan natural en todos nosotros, es lo que Pablo de Tarso, y ya con esto te doy el pase, Vero, es lo que Pablo de Tarso también dejó cifrado para que en este tiempo estos hombres, estos 144,000, como primicias, no los únicos, puedan reconocer y empezar ese proceso de cambio interior, la cual los mayas también hablaron. Adelante, Vero. Y esto que traemos acá, Jairo, la verdad que es como, yo diría, ¿no? La frutilla del postre, porque dentro de esta hermosa enseñanza que tenemos en Corintios 13, que, bueno, ustedes mismos las pueden buscar y leer con detenimiento, reflexionando. A mí me lleva y me remonta en algún momento de mi vida cuando me preguntaba qué era realmente el amor verdadero. No el amor que de alguna forma he aprendido como el amor romántico o ese amor, voy a decirlo, tóxico cuando uno conoce a alguien o se enamora de alguien, sino que sentía dentro mío que había algo más, que no podía ser solamente eso o lo que te mostraban en las novelas, sino que tenía que existir algo mucho más grande. Y realmente mi primer acercamiento a poder comprender que había un amor realmente genuino, que había un amor que quizás hasta el día de hoy no logro dimensionar en su totalidad, pero que sí he tenido atisbos de vivenciarlo y de vivirlo. Lo conocí con el Principito, cuando él le hablaba a su Rosa y explicaba la diferencia entre querer y amar. Y cuando llego a este conocimiento y realmente puedo sentir, porque no tendría palabras para explicar, pero sí sentir lo que el Padre nos ha dado en su totalidad, con todo ese amor, cómo todo fue creado por y para el hombre, ¿sí? Y poder vivirlo, poder justamente sentirlo, y yo lo digo y lo llevo ahí a la naturaleza porque es el lugar donde tenemos mayor conexión con ese amor. Realmente he comprendido que si no tengo amor, nada de lo que haga o lo que diga o lo que sienta incluso no vale de nada. Y eso es parte de esa gran enseñanza que Pablo nos ha entregado en su venida, no en su camino, siendo que él no lo había conocido al Cristo como los apóstoles, pero lo sentía tanto y anhelaba tanto ese encuentro que realmente ese amor que él difundía, propagaba, ese amor que todo lo puede, ese amor que no paga mal con mal, ese amor que todo lo soporta, ¿no? Hasta en las peores adversidades, el amor ese es el que alimenta. Y eso fue lo que a mí siempre me movió, el seguir descubriendo y el seguir aprendiendo. Tener mi corazón lleno de amor para seguir entregando. O como Jesús decía, ¿no? Que nos dio como único mandamiento, amarnos los unos a los otros. Realmente, ¿qué representa en estos tiempos? Amar al otro como a mí mismo, amarme a mí misma, siendo que también fuimos tan dañados y creíamos que si pensábamos en nosotros o sentíamos amor por nosotros era egocentrismo o vanidad. Nos han distorsionado tanto los conceptos claros que gracias a este tiempo y a este conocimiento que se está viniendo podemos recobrar esa originalidad de las palabras, ese verdadero significado y poder realmente vivir en amor verdadero, no en un amor fantasioso y lleno de, digamos yo, de bajezas, ¿no? Así que bueno, realmente
poder conectarnos con un amor de creación, con un amor de nuestro creador, es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Es poder adentrarnos a esa nueva era, a ese nuevo tiempo, y por qué no, como habíamos compartido en el programa anterior, empezar a traer ese reino a la tierra, a la Argentina, dentro de lo que es el cumplimiento de la Samaritana. Adelante, mis hermanos. Bueno, gracias Vero por esas palabras y ese sentir que realmente mientras te escuchaba y compartía ahí la lectura de Corintios, que es hermoso, se me venía esto de la enseñanza del anciano de Días, cuando en su llamado a las iglesias, ese conocimiento que nos trajo de la mano de Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, que eso está en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las iglesias. Y cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor, justamente, es el amor hacia uno mismo, el amor hacia ese Dios interno que cada uno de nosotros porta en su corazón. Y que muchas veces pensamos que dar amor es hacer las cosas para otros o estar siempre atento a lo que necesitan los demás. Y muchas veces uno por estar atento a las necesidades de los demás y a querer ayudar y a querer estar siempre presente y a querer tender siempre la mano, uno se va dejando de lado, va descuidándose uno mismo, va descuidando su propia familia. Y eso no es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando uno se tiene ese amor a uno mismo, se cuida, se ama, protege y cumple con las leyes de un cuerpo físico que sí lo tengo, de un cuerpo espiritual que sí lo tengo, de un cuerpo que es mi alma, y eso hace que yo me transforme y dé un fruto, y a partir de ese fruto que yo doy, ahí realmente puedo amar a los demás. También se me venía una psicografía muy hermosa de Benjamín Solari Parravicini, que es muy adecuada también para este momento de este taller, cuando dice: hermano, el que no vive en amor vive muerto. Y yo pensaba, cuánta gente muerta vemos, ¿no? Que camina, que respira, pero que tiene el corazón vacío, el corazón endurecido por el dolor, por las tragedias, por el rencor, por el odio. Y eso verdaderamente es lo que hoy nosotros con este mensaje traemos como transformación. Y bueno, para ir también concluyendo mi intervención con esta lámina, decirles que a medida que los escuchaba y que buscaba también en mi corazón y en mi pensamiento, se me venía todo esto de Pablo de Tarso, cómo él, él se tuvo que quedar ciego para poder adentrarse en su corazón y poder tocar esa enseñanza verdadera del Cristo. Por eso fue llamado el apóstol de Cristo. Como vos decías, Vero, él no caminó junto a Jesús, no lo conoció como los apóstoles, y sin embargo fue el que puso todo de sí para poder llevar el mensaje a otras latitudes. Viajaba, iba, venía llevando el mensaje con una claridad realmente impresionante. Y yo esto lo relaciono con el PAEI, ¿no? Cuando dice que el pensamiento del corazón cree en mí, el alma del nodo sinusal, que hablamos tanto, ¿no? De ese poderío que tenemos en el nodo sinusal, cree en mí, y el alma reconoce todo ese amor y ese poderío. Entonces, se nos llama a esto, a poder en este tiempo que nosotros sabemos que si vemos las noticias se habla todo el tiempo de muerte, de enfermedad, de caos, de problemas económicos, de guerra, la gente en general, ¿no? Que no le alcanza el dinero, o que está enferma, o que se siente angustiada, deprimida, y cómo nosotros poder llevar con esto de las profecías y con esto de decirles que sí existe esta transformación, que sería esa supervivencia para el tercer día,
poder llevarles esa esperanza de que sí es posible, que solamente hay que conectarse con ese Dios que tenemos en el corazón, con ese Dios interno, y poder hacerlo vivo en cada acción, por más pequeña que sea en nuestro diario vivir. Eso, mis hermanitos, adelante. Muchas gracias, María Silvia. Y sí, como dijiste tú, ya estamos también llegando al final de este espacio e invitarlos el jueves siguiente para que empiecen a conocer a testimonios vivos de transformación. Porque esto que Pablo de Tarso nos trae en Corintios sobre el amor, como decían ustedes, es un amor que es vivo y sentido. ¿Por qué? Porque este conocimiento lo es, no son palabras solamente. Ahí hay una de las grandes diferencias con todo lo que nos han ofrecido como verdades de Dios, entre comillas. Porque este conocimiento, al hacerlo vivo, cada palabra, cada mensaje, cada profecía, empieza a hacer esos cambios en nuestro interior, en nuestra manera de mirar, de pensar, de fluir, de sentir. Es así entonces que esta transformación empieza como esos faros a iluminar, a prender, a contagiar los otros corazones para que así podamos juntos seguir haciendo todos esta gran transformación profetizada mucho tiempo antes, hablada por muchos ancestros, por muchas tribus, de que iba a haber un cambio, una nueva era, un nuevo tiempo. Y eso está relacionado con este mensaje de Pablo de Tarso con respecto al amor. Vero, adelante. Bueno, agradecer, la verdad que agradecer por este espacio, mis hermanos. Es muy nutritivo el compartir, el escucharlos, y se siente lindo el poder transmitir, ¿no?, las vivencias de cada uno, como así también entiendo que los programas que vienen, el poder escuchar los testimonios de otras personas, ¿no?, cómo ha sido ese cambio interno. Porque, bueno, María Silvia lo tocaba. En esta época en estos tiempos se trata de supervivir. No sobrevivir ni resistir, sino el supervivir, que tiene un significado distinto, porque nos conecta con lo que es verdadero, y que en la medida que lo vamos entendiendo y comprendiendo e interiorizando, ya dejamos de sentirnos o nos dejamos de limitar a la carne misma, sino que ya empezamos a adentrarnos a un camino que, como muchas veces lo hemos escuchado, un camino espiritual, pero que encierra algo que realmente es liberador para el ser, y poder mostrarnos como verdaderamente somos, el poder dar sin esperar nada a cambio, o no sentirnos condicionados por el que dirán, por lo que pensarán, que eso también ha lastimado mucho, ha hecho mucho daño, sino mostrarnos como verdaderamente somos, esa esencia que aflora dentro nuestro. Siento yo que eso es arribar a una verdadera supervivencia en libertad, con un conocimiento en las leyes, en lo que es una convivencia entre todos, ¿no? Así que bueno, como siempre, mis palabras para alentar y arengar a todos quienes nos acompañan y quienes nos escuchan, el no bajar los brazos y el seguir en este camino de descubrimiento, de ir escudriñando cada vez más estos conocimientos para lograr comprenderlos y poder vivir en una real libertad, ¿no? Así que gracias, e invitarlos a que nos sigan acompañando los jueves siguientes para que juntos hagamos verdaderamente la transformación. Eso, mis hermanos, y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, María Silvia. Gracias, Vero. Gracias a todos ustedes por estar allí todos los jueves a las 19 horas. Y si resuenas con este conocimiento, escríbenos a los links que están allí, escríbenos a las redes y con mucho gusto te contactaremos para que puedas participar de los espacios de profundización que tenemos. Nos vemos el jueves próximo y recuerda que el mayor expositor de este gran amor fue Jesús, cuando nos dijo que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos por estar allí. Abrazo, abrazo.